pseudobolsas. ¿Y Y por qué también, crees que no es una periodontitis? O sea, aquí te muestro las radiografías. ¿Por qué? porque solo que no veo la pantalla, doctora, pero ahora sí ya. Pues no veo una mayor pérdida ósea, entonces por lo mismo creo que no puede ser una periodontitis y veo la encía inflamada. Ok. Ahora voy a lo que dijiste de acá de gingivitis inducida por biofilm o por placa. Ok. Aquí vamos a hacer Uh-huh. una distinción porque creo que tal vez están enredados. Biofilm es un término microbiológico, es un término. ¿Qué es un biofilm? Es ¿Alguien que como la me placa endobacteriana. Yo entiendo que es como la primera fase de la placa. O sea, empieza con un biofilm y después continúa con placa. A ver, biofilm en realidad se define como una comunidad organizada de bacterias y otros microorganismos en una matriz extrapolimérica, ¿ok? Que la protege y la hace sobrevivir como una comunidad, como un todo, ¿ok? Entonces, si ven, yo les estoy dando un término muy microbiológico. Eso es lo que yo tengo que tener en la cabeza de qué es el biofilm. Pero a nivel clínico, pues nosotros lo vemos como placa, como una placa blanquecina que no se despega con aerosoles, por ejemplo, y que se puede observar a simple vista o mediante la inspección con un instrumento. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de lo mismo, pero en diferentes niveles. Entonces, tu diagnóstico yo considero que está bien, que es una gingivitis inducida. Puede ser, usa cualquiera de las dos palabras, pero la que la clasificación actualmente usa un poquito más es biofilm, para que tengamos en la cabeza eso de que es una comunidad estructurada y microbiológicamente estructurada y con ciertos fines, ¿ok? Está bien, doctora. Gracias. Ahora, ¿por qué me pusiste que tal vez generalizada? No, él tal vez era en lo de biofilm o placa, pero generalizada sí estoy segura que es. Ah, ok, es que como Ajá. pusiste tal vez al final. Sí, pero sí estoy segura que es generalizada. Ok, bueno, eh, y lo puede tratar, entonces pusiste un odontólogo general. Ujú. Ajá. Bueno, gracias, Susan. Yo Gracias. en particular estoy, alguien que tenga algún diagnóstico diferente y quiera discutir o hablar. Yo no tengo diagnóstico diferente, pero sí tenía dudas sobre esa. Yo también coincido con Susan. Para mí, igual, mi diagnóstico fue de gingivitis generalizada y un periodonto intacto, porque no se ven las raíces todavía, ¿verdad? Ahora, la pregunta que yo tenía era, en el primer diagrama, para definir si es gingivitis o periodontitis, cuando tenemos, bueno, sospecha de periodontitis, ahí es donde yo me confundo en el primer diagrama, si tengo o no tengo. Posiblemente sí, porque la placa está demasiado acumulada, pero como no hay recesiones ni nada de eso, ahora mi pregunta es, o sea, ¿puedo tener sospecha de periodontitis? ¿Puedo tener un sondaje más de 4 milímetros? Pero aún así puedo definir si es gingivitis, ¿verdad? Porque es que ahí yo también tenía un problema con eso porque decía que había un sondaje de 5 milímetros, pero decía yo, bueno, posiblemente sea una bolsa sea una pseudobolsa, perdón, por la inflamación. No sé si está bien eso. Y ahí era donde como que me causaba un poquito como de confusión. Sí, aquí para definir si tenés periodontitis o no, aparte de la profundidad de sondaje, que mira que dice 4 o más milímetros, hay que acordarse de lo que define una periodontitis. Hay que pensar si tenemos pérdida ósea o pérdida de inserción, que en este caso en particular que estamos viendo, pues yo tengo aumento de profundidad de sondaje, sí, pero lo siguiente que tengo que ir a ver entonces son mis radiografías. Entonces,
¿Veo yo realmente alguna pérdida ósea? Un compañero de ustedes me habló por el correo y me decía que él veía acá, pero a mí no me parece muy concluyente que ahí haya una pérdida ósea como tal. El caso lo veo más tirando hacia una gingivitis que hacia algún tipo de periodontitis. Entonces, esos son los dos datos que tienes que ir a ver. Ahora, tus profundidades de sondaje, mira, en este caso tampoco son tan exageradas, oscilan entre 4 y 5. Y puedo tener pseudobolsas de 4 o 5 con pues ese grado de inflamación que tiene el paciente. Como lo describiste con periodonto intacto, pues también podría estar bien porque estás aclarándome el concepto, está bastante bien. Entonces, perdón, cualquiera de los dos apellidos, por decirlo así, mientras tengas claro que es una gingivitis inducida por biofilm, si le agregas la palabra en periodonto intacto o en periodonto reducido, no hay problema. Eso es como un extra que le estás dando al diagnóstico. Ah, ok, gracias, doctora. Sí, es que sí tenía un Mm. montón de dudas, pero sí, eso fue lo que más me convenció de la radiografía, ver que no había más pérdida ósea más allá, ¿verdad? Bueno, no hay, de hecho no hay. Bueno, No, gracias, no, doctora. no, con mucho gusto. Bueno, ahora del grupo B, voy a ir a hacer algún tipo de sorteo acá, pero son menos, son 29, 28. El 4. Vamos a ver dónde está. Es este. 1, 2, 3, 4. Marta Chacón. Buenas noches, doctora. Hola, buenas noches. Dejo de presentar y presenta usted. Yo le voy a ser sincera, yo sí no hice ese caso. Ok. ¿Y por qué no lo hizo? Solo tengo hecho el caso número 4. Bueno, no, vamos con el 2. Voy con otra persona entonces. Del B también. 24. Aquí voy a tener que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Evelyn Sandoval. Doctora, Ujú, tengo una duda del caso uno antes de que siga con el caso 2. ujú. Eh, Prácticamente solo para concluir así con lo que usted dijo, ya que yo tenía entendido más del 4 ya era una práctica, pero realmente entonces me tengo que basar más en mi radiografía si hay pérdida ósea o no. No No más, importa si no. mi sondaje es un 6. En conjunto. Ajá, y si mi sondaje hubiera sido 6 pero igual yo en mi radiografía miro pues tal vez solo discontinuidad de la laminadura, más no miro pérdida ósea excesiva, no sería una Mm, periodontitis. Mira, primero para que tengas periodontitis como tal, tienes que tener en diferentes zonas, acordate, no puede ser un solo diente que tenga esa descripción. Si hay un solo diente con una profundidad de 6, tienes que ir a buscar algún otro problema. Un problema endodóntico secundario, un problema de una fractura, de una fisura. Eso es lo más probable que vas a tener, no una periodontitis. Porque puedes tener una Ok. fisura en la zona bucal y no tener pérdida ósea, ¿verdad? Sí, sí, es que a mí también, yo había pensado que era gingivitis generalizada, pero pues yo me estaba guiando por el sondaje y yo dije, bueno, tal vez era una periodontitis eh, leve, va, así, tal vez comenzando. Sí, son muy difíciles de Gracias. distinguir una de la otra. Pero Sí, porque yo en este, pensé gingivitis, pero después yo dije, tal vez es una periodontitis grado A, estadio 1, pero pues estaba confundida más que todo por el sondaje.
No, el sondaje como único parámetro no es un buen parámetro porque no es muy estable. Si la encía se Ok, hincha, pues aumenta, si se deshincha, pues disminuye. Por lo tanto, hay que ir a ver o sea, ojalá todos los parámetros, pérdida de inserción, sondaje y examen radiográfico. Pero como te digo, si es una sola profundidad de 6 o más, tienes que buscar una cosa diferente de periodontitis. Y si tienes múltiples sondajes de 6, o vas a ver agrandamientos gingivales, que puede ser, por ejemplo, por medicamentos, sí se agranda muchísimo la encía, o puedes tener, o es altamente probable que tengas pérdida ósea. Y más evidente, o sea, no así tan poquita como vemos, o sea, no así como se ve este caso, definitivamente no. Si es una periodontitis con sondaje de 6, ya eso es muy evidente la pérdida ósea que vas a tener. ok, muchas gracias, doctora. Bueno, bueno, ¿y qué pasó con su compañera? Mire, me parece que el grupo en general, no sé qué pasa, pero Disculpe, buenas noches. con- Es que fíjese que como en la tarde cabal pasó un tráiler por mi casa y botó como cables. Entonces ahorita creo que lo están reparando, entonces, pero ya me conecté y todo por mis datos de mi teléfono. ok, ¿puede proyectar? Sí, sí, Gracias. disculpe, doctor. Ahorita. Mm, yo creo que ya, ¿verdad? Sí, Evelyn. Ok. No sé si se mira o se mira así como trabado. Es chiquitito. Mira, sí necesito, porfa, que antes que todo presentes el caso para que se acuerden sus compañeros también. Ah, sí, sí, sí. Ahorita. Aquí está. El caso número 2 es un paciente varón de 42 años, no fumador, sin enfermedades sistémicas. El índice de placa es del 65%. El sangrado del sondaje es del 53%. No hay afección de purcas. Supuración solo hay en las 2.2, 2.3, 3.3, 4.2 y 4.3. Y piezas dentales así que se hayan extraído por periodontitis es la 3.6 y la 4.6. Aquí están las radiografías y tenemos pues en la fase preliminar Perdón, devuélvase a las radiografías. ay, perdón, ahí está. Ujú. Quiero que por favor haga un breve análisis radiográfico, o sea, que le explique a Pues, sus compañeros qué está observando. pues como podrán ver, pues hay algunas extracciones de unas piezas, como podrán darse No, cuenta. acciones no hay. Ausencia de Ausencia, piezas. ausencia, perdón. También hay pérdida ósea en esta parte. En términos generales, esa pérdida ósea es leve, moderada o severa. Eh, En términos moderada, generales. porque está en casi que en tercio medio de las piezas. Y bueno, Pero sí hay. sería severo porque esta afecta al Ah, ápice, ok. ¿no? Ujú. Ok, pero ¿qué es leve, qué es moderado y qué es severo en pérdida ósea? Moderada significa que pues hay una pérdida, obviamente, que no afecta el tercio apical ni medio, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, ¿qué porcentaje en adelante de pérdida ósea se considera severo? Eh, Podría ser del 33%. Diana,
Yo levanté primero. Yo la levanté primero. Iba a decir Ah, no. 75 también. Mayor al 75%. No, en periodo a partir del 50% se considera severa. 50. Ujú. Bueno, entonces, ¿qué más observas en la radiografía? ¿Algo más que te llame la atención, Evelyn? Eh, no sé si estoy bien, pero creo que aquí que hay como bolsas o hay como de esas Dios, en una paredes. radiografía nunca se dice bolsa en una O radiografía. no sé, ¿verdad? Por eso, ajá. Bueno, sigamos con su caso y ahí vamos a devolvernos después, ¿ok? Sí. Entonces, entonces, como en la fase preliminar se debe determinar la pérdida de inserción, su causa realmente es por periodontitis. Se sospecha una periodontitis por factores locales como caries o restauraciones. Y, y es una extensión generalizada, en caso, porque su porcentaje de placa bacteriana es del 65%. A ver, le voy a decir una cosa que veo. Hay como una confusión aquí, un arroz con mango, le llamo yo, ¿ok? Yo los puse primero a determinar si estás en un caso donde la pérdida dental, perdón, la pérdida ósea es por un factor local específico o no, ¿ok? O sea, un factor local, por ejemplo, esos que dicen ahí que si hay lesión endoperio, que si hay fractura, eso es cuando hay un solo diente afectado con esa condición. Su caso no es ese. Su caso tiene todos los dientes afectados con pérdida ósea, ¿verdad? Él, Sí, todos están afectados, ¿ok? Entonces, sospechamos que hay periodontitis, punto. ¿Ok? No me agreguen esto, factores locales, esto sí pasa, pero no se enrede con este diagrama. Si se va a enredar con este diagrama, no lo use. Sí, usamos el siguiente. Porcentaje mayor a 30%, ¿de qué? De placa bacteriana. Eso nada tiene que ver ahorita aquí. Yo tengo un paciente que puede tener gingivitis, de hecho el que vimos la vez pasada, y tenía 100% de placa bacteriana. Entonces eso no es un criterio para decir que algo es generalizado o localizado en caso de periodontitis. Eso es, a ver, separen el porcentaje de índice de placa con el porcentaje de afectación de la boca, eso es diferente. El grado A, eso ni siquiera lo han visto. No sé de dónde sacaron eso, no sé de dónde sacaste eso, porque no hemos visto grados, vimos estadios, ¿ok? Entonces, en esa parte sí, nada que ver el caso. Siga a ver en qué podemos seguir, en qué podemos avanzar. Ok, siga después de este, por favor. Ok, tenemos un caso de periodontitis, punto, ¿ok? Entonces, esto de la extensión, tienen que comprender que es dónde está la enfermedad, ¿ok? ¿Dónde está la enfermedad? No, no exactamente ni el índice de placa ni nada de eso, sino qué tan extensa está la enfermedad en la boca. Siga, a ver. ¿Por qué se fue a grados? No entiendo. Bueno, vas a tener la oportunidad como de corregir esto, pero voy a pasar con otro compañero, ¿ok? Porfa. ok. Trate de poner atención para ver si alguien más lo tiene diferente que quiera presentar ahorita.
Chicos, ¿alguno lo tiene diferente o escojo? Si quiero lo puedo presentar yo, pero de antemano me disculpo si hay errores. Vea, es que la idea de esto es aprender. Sí, precisamente por eso les dije, no va a ir con calificación inicial, sino que van a tener oportunidad de corregir los errores. Entonces, por favor, preséntese. No hay Ok, problema, todos nos equivocamos, estamos aprendiendo. Es parte de. ok, permítame. No sé si ya lo pueden ver. Sí, Sí, ok. entonces ya saltémonos el preámbulo. Ok, bueno, Veamos el radiografías y diagrama. todo, ya sabemos de qué es una periodontitis ya. Ujú. Ajá, así, yo así lo hice. Bueno, por el estadio. Espérame. Ajá. Empezaste en estadio 3 o 4. ¿Y tu primer No, diagrama? primero vi si era 1, si era 2 o si era, si era 1 o si era 2, ¿verdad? Pero Ok, pues, ese diagrama es importante que me lo adjunten para yo entender ok. por qué. Ok, Ujú. se lo voy a juntar entonces. A mí me convenció, pues, el estadio que ya íbamos más allá, porque ya en el periodontograma, pues, nos dimos cuenta que hay una, pues, a la hora de, ay, no, perdón. Sí, 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 sí. Bueno, acá. ¿Por qué me fui en el 3 o 4? Porque, eh, pude observar la pérdida ósea en todas las piezas. Yo analicé la 4.5 y vi que teníamos una pérdida ósea en el tercio medio de un 66%, ¿verdad? Entonces yo Entonces, espérame un poquito. Ujú. Espérame. Para que no haya una confusión, voy a ir yo mostrando el caso, ¿ok? Con algún diagrama a la par. Ah, Te voy a dejar, te voy a quitar el compartir pantalla. ah, Entonces, el caso que teníamos es el caso 2, ¿verdad? Esperen, voy a buscar los diagramas nada más, porque eso sí no los tengo a mano. Déjenme ver si son estos. Estos, ¿verdad? Entonces vamos con los casos. El caso 2. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es este. Entonces, en este caso, vemos varias cosas. La pérdida ósea, ¿en qué tercio lo tengo? ¿En qué tercio más o menos está la pérdida ósea? Tercio medio. Tercio, En la mayoría tercio tercio medio. medio para abajo. tercio medio. Ujú. Sí, ¿verdad? Entonces, tercio medio hacia apical. Hacia apical. Entonces, si ya nos vamos al diagrama de flujo, vamos por este, ¿verdad? Ya de aquí para abajo. Por eso es que Sara está decidiendo entre un estadio 3 o 4, ¿verdad? Ahora sí, Ajá. ¿qué diente usaste para hacer ese cálculo? Yo usé la 4.5 porque vi yo que era la que mejor se podía observar. Y pues, 4 o 5. 4.5. Pero ¿usted cree que ese diente representa lo que está pasando en la boca de ese paciente?
Perdón, me fui al cuadrante 3. Este. Ujú. Eh, pues es que como en los otros, yo sinceramente vi que habían unos que no se podían ver como que muy bien, pero sí, sinceramente, sí hay unos que están peor, se podría decir. Peor, ¿verdad? Ajá, sí, Ujú. pero sí, Entonces, el sí vi criterio que, ajá, para escoger, ¿cuál es? ¿Cuál es el criterio? ¿Qué diente debemos buscar? el que mejor represente la pérdida y todo lo que está pasando. Ajá, y que sea el más severo también. Ujú. No, entonces yo creo que tal vez esa no es la mejor opción para realizar el análisis, porque en realidad si vemos, tiene muy poquita pérdida ósea, mira, está inclusive casi que en el tercio cervical casi. Es de los mejorcitos dientes que tiene el paciente. Escojamos otro. Ok. ¿Qué otro escogerías? Am, podría ser, eh, pues, vi el superior también en el cuadrante uno. Ahí Ujú. yo creo que es ay Dios, es la que solo se ve que está como que agarradita de lo último. Es, ¿Qué pieza cree que es? ay, es que casi no la puedo ver acá. 3, 4. Perdón, la 1.5. Yo pensaría que sí, que es 1.5 o 1.4. Esta que es acá, ¿verdad? Ajá. Sí, es Ujú. Entonces, 1.5, no, 1.4, perdón, porque el de la par es el canino, ¿verdad? Entonces sí, es la 1.4. exacto. Ajá. Yo Ujú. diría que esa también, porque Sí, hasta esa es una mejor pieza. De hecho, se ve acá y se ve acá también. Una mejor diente para poder hacer el análisis del porcentaje de pérdida ósea. ¿Qué cálculo hiciste de este porcentaje? ¿Cuánto como, crees que hay ahí? como no fue muy por la clase que usted nos dio, ¿verdad? Que solo nos dio como parámetros, se podría decir. Lo que hice fue dividir la pieza en tres y más o Ujú. menos calculé, ¿verdad? De los tercios. Yo recuerdo de que en el tercio medio usted dijo de que había, digamos, desde coronal al primero, había uno de 33, creo yo. treinta Bueno, y sí, seis, ese es un perdón. porcentaje. Ajá, 36%. En el tercio medio, si contamos desde coronal hasta el tercio medio, hay un 66% de pérdida. Y si contamos del tercio de coronal hasta apical, ya es un 99% por ciento de pérdida. Entonces, más o menos calculándolo, yo diría que habría ahí un 66% de pérdida. Bueno, ve, aquí estoy haciendo las líneas, no sé si las ven. Sí, doctora. Ok, este es el inicio de mi raíz, por decirlo así. Recuerden que no siempre esta línea que tengo acá, ¿verdad? Y este es el fin de mi raíz. Entonces, si yo ahí tengo, si tengo pérdida ósea hasta esta línea que está en color rojo, voy a tener un 100% de pérdida ósea, ¿verdad? Doctora, Ahora, creo que el no inicio se acá, mira lo que está haciendo, solo se quedó como frisada su pantalla. Solo se miran las de color negro, No se doctora. mira, doctora. mm, espérenme. Mm, Ahí, ¿ya ven? Ya. Ahora sí se ve. Ok. Si este es el inicio de mi, digamos, aquí está más o menos la línea melocementaria. Hay unos 2 milímetros para abajo que consideramos que es normal la altura ósea. Entonces, este sería el inicio de donde debería estar el hueso. Este es el fin más o menos de donde debería estar el hueso, porque ahí yo veo levemente el ligamento periodontal. Eso a veces nos cuestan estas fotos porque son copiadas y pegadas 20 veces, entonces pierden resolución. Pero si ven,
es una raíz más o menos cortita, llega más o menos acá. Entonces, si yo voy de ahí hacia la mitad del diente, vamos a ver más o menos ahí, de ahí en adelante tendría un 50% de pérdida ósea, ¿cierto? Sí, doctora. Entonces este diente, pues no está tan mal tu cálculo, es una cosa que es difícil de hacer, Ujú. Sí, anda porque casi próximo no a un se mira. 50. Exacto, no está tan mal, pero sí se nota que está aprox, digamos, un 50% de pérdida ósea. Y pues eso ya de por sí ese parámetro, ese porcentaje como tal, nos va a ir desviando hacia elegir entre un estadio 2 y un estadio 3. Y hay otros que están apenas agarrados, dígame. En la 4.1 no podría haber mayor pérdida ósea. Exacto, a eso iba. Hay otros dientes que están peor inclusive. El 4. Miren este, por ejemplo, tal vez no tenemos, lástima, toda la imagen periapical, pero este, como dicen, está apenas agarradito del periápice y los anteroinferiores. Los anteroinferiores probablemente tienen más pérdida ósea, o sea, ahí sí podemos estar hablando tal vez de un 60, 70, 65 pérdida de ósea, como vos, como dijiste en el caso anterior. Doctora, es decir que en este caso sí podemos tomar los anteroinferiores como nuestra pieza de Y referencia. el que esté peor, no importa que sean anterosuperiores, anteroinferiores, o sea, lo dices tal vez porque está un poco cortada la imagen, pero sí Ajá, se por ve eso me quedé con duda. ajá, no, sí se ve toda la raíz, Ah, ok. toda la raíz. Entonces Los que recuerde ya que no, vemos pérdida ósea relacionada a la raíz. los que ya no podemos tomar como referencia son los que ya damos como perdidos, ¿verdad? Los que Exacto, realmente. Ah, dientes perdidos. Ahorita a gracias. ustedes tal vez les va a costar un poco porque empezamos con diagnóstico y no hemos visto pronóstico. Entonces no saben qué se puede mantener y qué no. Ajá. Pero sepan que para nosotros, en perio, algo que se extrae de una vez es lo que tiene pérdida ósea completa del 100%. Es así, como dientes como los que les mostré la vez pasada, eso sí no se toman en cuenta. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ya teniendo eso claro, Sara, vamos a su otra parte, a decidirse entre un estadio 3 y un estadio 4, ¿verdad? Ahora sí presente, si gusta hacer. Ok. Eh, permítame. Ay, ay, ay. Ahorita. No la dejo, déjeme. Mi. Ya. Ahí está. Bueno, entonces ahí sí que como cambiamos la pieza, pero creo que la pérdida sí podríamos ver que sí estaba bastante, ¿verdad? Yo sí recuerdo, doctora, que usted dijo que si había un 75% ya era severo. Yo sí recuerdo. No, es que, perdón, tal vez no me di a entender. De 50 en adelante es severo, pero si usted tiene un 75%, eso se llama una pérdida ósea, ay, Dios mío, que aquí está en el diagrama, severo de la cresta. Efecto Ya severo de eso la se considera cresta. defecto Ajá. severo de la cresta para esta clasificación, digamos. Sí, ok. Bueno, entonces ya con este diagrama, pues, bueno, puse que había pérdida dental por periodontitis, creo que no, ¿verdad? Porque, bien, sí, porque el caso decía que sí había. ¿Cuántos dientes? Mm, el caso decía que eran eh, la 36 y la 46, dos piezas. Sí, la 3.6 y la 4.6. Ujú. Bueno, entonces tiene 10 o más pares oclusales. Eso también me costó identificar bastante. Pero bueno, dije yo, si los incisivos centrales superiores e inferiores sí están, entonces obviamente estos van a ocluir. Ahí ya tenemos, ¿qué? 3 pares. Acá en los molares también tenemos
esto, pues sí, sí está fluyendo, siento yo, pero más de 10, no sé, ahí me confundí. La verdad, les soy honesta, ahí me confundí porque no pude identificar bien en las radiografías. Ujú, ujú. Sí, esa parte de la verdad está un poco difícil de identificar en este caso. Ajá. Bueno, yo puse que no, porque realmente no conté más de 10, entonces yo puse que no. Luego, Ujú. luego decía que si tiene colapso de mordida, migración patológica, y que decía que era de abanico. Bueno, no vi o sea, migración, no sé si lo entendí bien, pero es cuando como el diente como que cambia de lugar, ¿verdad? O sea, Sí, por razones patológicas, por ajá. pérdida de hueso. Para mí, no sé, ninguno cambió de lugar, o sea, se fue más allá, pero sí están como fuera de su, entonces, no sé qué sería ahí, les soy honesta, yo puse que sí, pero no sé. Ujú. Luego, lo del defecto severo de la cresta, puse que sí también, por el hecho de que había, porque como usted dijo, ¿verdad? Que cuando ya era severo, decíamos que sí había un defecto severo de la cresta, que sí tenía, cuando ya había Sí, más pero digamos, pérdida ósea. en este caso, la clasificación se refiere a muy severos, o sea, a más de 75% pérdida ósea. Dientes que están apenas agarrados del periapis. Ah, ok, entonces, bueno, en este caso sería no, ¿verdad? Y ahí pues se determina entonces que sería un estadio 3. Porque no. Pero tienes varios elementos que te tiran al 4. Sí, ajá, y eso también es otra cosa que tengo como en duda, que sí, quiero ver, quiero ver el diagnóstico, sí, yo lo puse como estadio 3, la verdad, porque a mí lo que me convenció, ¿verdad? Como no vi que era más del 75%, dije yo, bueno, entonces no, pero a estos 3 aspectos sí, y eso era lo que yo le quería preguntar, ¿qué pasaba cuando habían 2 o 3 aspectos que sí daban a más que sí, y había uno que no? Ajá. Con solo que un aspecto de estos te tire, ya te tira al estadio 4, por severidad. Ok, Ujú. perfecto. Bueno, entonces, ahora me disculpo de antemano porque yo sí agregué los grados, sí lo agregué, pero fue como una forma más para que yo lo analizara. Ahora esto de generalizada, yo también tenía esta duda, lo siento, yo sí tuve demasiadas dudas con esto, porque, bueno, sabemos que localizados que están en algunas piezas y generalizados que están en todos, pero ¿cómo hago yo el cálculo para determinar si es generalizado? O sea, yo sé que hay más piezas, pero... Pues un porcentaje, ¿verdad? O sea, Ujú. de las... A ver, lo vamos a hacer así porque en realidad, si les explico cómo es en la clasificación original, los voy a enredar más. Pero para términos de la universidad, vamos a decir, su periodontitis está en más de 30 dientes o en menos de 30 dientes, del 30, perdón, no dientes, sino porcentaje de dientes afectados. Bueno, Ya acá tienes sí. que ver el periodontograma y tienes que ver la pérdida ósea. Ujú. Bien, Entonces, yo es diría que... como hacer un cálculo de una regla de 3. Y yo sé que en eso están fallando bastante, tienen que pues, devolverse a acordarse cómo sacar porcentajes. Eso tiene que ver, su paciente tiene 30 dientes y de esos dientes, 3 tienen periodontitis. Saca el porcentaje y ve si es una periodontitis localizada o si es generalizada, pues. Ujú. Sí, yo puse generalizada porque, bueno, me basé en que sí habían bastantes piezas que sí tenían. Entonces, dije yo, bueno, ok, hay más piezas, entonces para mí es generalizado. Entonces así fue como yo lo dije. Sí, Después, pero el parámetro no es bastantes, el parámetro ajá, es es la regla de 3. el Ajá. porcentaje, Ok. 30% más o menos de 30%. Ok. Bueno, para no enredar a sus compañeros, no veamos nada de grados, porfa. Y al Está diagnóstico. bastante bien el ejercicio. Y ven que los casos no son tan fáciles. Entonces, conforme vayamos haciendo más,
vamos a ir viendo más. O sea, yo pensaría, me inclinaría más, voy a presentar yo, de que este es un caso, gracias, Sara, Vaya, mucho gusto. de que este es un caso de un estadio 4. Porque, bueno, sí hay algún grado de migración patológica. Estos dientes, por ejemplo, ya hay una posición inadecuada. No hay 10 pares oclusales funcionales, como dijiste, al menos no son claros. Eh, Habría que ver fotos para ver si hay dientes en abanico o no. Este caso no tenía fotos, eso sí, ¿no? Y además el defecto de la cresta ósea sí es severo en varios dientes. Este premolar, por ejemplo, esta situación que tenemos en anteroinferiores. Entonces ya por ahí nos inclinaríamos un poco más. Aparte de eso, este paciente, o sea, ¿quién lo debería tratar? O sea, ¿este paciente resuelve solo con el periodoncista? O sea, yo en particular creería que no, que es un paciente que necesitaría ayuda para reacomodar sus dientes y tener una adecuada función, por lo menos del área de ortodoncia o del área eh, de rehabilitación oral ya con un especialista. Bueno, vamos entonces con alguien del grupo A. Doctora, Yo era de la A, no sé si cuenta. ¿Era de la A? Sí, Entonces, yo era B. de la A, sí, de la A. Gracias. doctora, ¿será que yo puedo presentar el caso 3? Soy de la ¿Quién eres? Andrea López. Bueno, si se ofrece voluntariamente. Sí tenía dudas y quería corroborar con usted. Igual como hemos venido, de una introducción del caso, haga un breve análisis, por favor. Solo que yo lo hice en Word porque se me hizo más fácil. No hay problema. Ok. La presentación del caso, ¿verdad? Este paciente es un varón de 47 años con obesidad y estrés. Es fumador, o sea que fuma 20 a 25 cigarrillos al día. Sufrió un infarto cardíaco, pero sobrevivió y ahora se cuida un poco más. Esto es el periodontograma. ¿Cuántas son las profundidades de sondaje? ¿Entre cuánto y cuánto oscilan en este caso? Estos mayormente van de 5, 6, o sea, todos son bien altos. O sea, Entre 5 y 6. Y cada uno, otra cosa importante, perdón, ¿qué son esos circulitos que ves ahí? ¿Qué les expliqué que eran esos circulitos? lesión de Furber, si no estoy mal. Ajá, entonces ahí hay grado 2 y grado 3, ¿ok? Para que entiendan, el grado 3 es el círculo negro completo y el grado 2 es el círculo mitad blanco, mitad negro, ¿verdad? ¿Qué más? Ok, ahora sí ya presento los diagramas. No, espérame. Y otra vez al caso. Okay. Vamos a ver varias cosas. Tiene pérdidas dentales previas. No escriben la razón, pero váyase a las radiografías. Ok, ahí vamos a ver entonces una pérdida ósea generalizada, también, ¿verdad? Entre severa y moderada en algunos casos, ¿verdad? Pero lo más severa, ¿verdad? En casi todos los dientes. Ahora sí váyase a los diagramas, por favor. Ok. Ok.
De primero en el caso 3 lo basé en la pieza 3.1 porque vi que era la que está con pérdida ósea en el tercio apical. Vi que tenía profundidad de sondaje de 5, 4 y 4 milímetros. Esto es en mesial, esto es en el tercio medio y esto es distal. Dice que no hay más de 10 pares oclusales, cuenta con colapso de mordida, tiene defecto severo de la cresta, es generalizada porque tiene una extensión mayor al 30%. Y yo puse esto debe ser tratado por un periodoncista, protesista y cirujano, pero la verdad es que acá tengo mucha duda, doctora. ¿Cómo yo sé qué profesional lo va a tratar? Porque, o sea, yo lo junté todo y dije, estos tal vez, pero no estoy así Miren, segura. sí, ahorita les falta bastante información de esta área y de otras áreas para concluir exactamente a quién derivar. Eso se los va a dar la clínica, la experiencia y pues eso solamente viendo más pacientes. Pero ahorita me conformo con que digan, bueno, este debe ser tratado por un grupo de especialistas, ¿ok? No necesariamente tienen que decir quién. Ahora, lo que dijiste, pues sí, por un perio, sí, por alguien de prótesis, por un cirujano, no sé exactamente qué necesidad viste, pero yo diría que por lo menos esos dos especialistas. Entonces, eso te lo va a ir dando poco a poco también la clínica, pues, ¿ok? En el paso preliminar, o sea, yo vi acá sospecha de periodontitis, después vi que no solo eran factores locales, entonces vi la pérdida ósea, que era más de un diente, entonces acá puse continúa sospecha de periodontitis, sondaje periodontal completo y análisis radiográfico. En el paso 1, sospecha de periodontitis, evaluación ósea y periodontograma. Entonces acá en profundidad de sondaje era de 4 milímetros o más, entonces puse en sí. Después caso periodontitis, entonces esto de observación ósea, periodontograma completo. Entonces fuimos a determinar los estadios y los grados. Entonces acá en analizar el nivel óseo de la pérdida del nivel de inserción clínico, vi que era en el tercio apical, entonces, y que era mayor de 5 milímetros, entonces me fui al estadio 3 y el estadio 4. Y ya después me vine acá, en el estadio 3 o 4, me di cuenta que no tenía pérdida dental por periodontitis, porque no daba información sobre pérdidas dentales por periodontitis. Después vi que tiene 10, o sea que tiene menos de 10 pares oclusales, entonces me vine en el no, entonces eso ya me tiró el estadio 4. Después tiene colapso de mordida, vi que sí tenía, entonces lo puse en sí, y también me tiró el 4. Y tiene defecto óseo severo en la cresta. Usted nombró aquí que debería ser más del 75% de defecto para que fuera severo. Y yo me di cuenta que sí tenía, entonces lo dejé otra vez en sí y también me mandó el estadio 4. Y ahí me pasé al paso 4, que esto de la extensión de dientes con periodontitis vi que era generalizada. Y ya. Vi que está ahí. y de ahí periodontitis, un estadio 4 y es generalizada. Sí, estás bastante bien con la idea. Recuérdame qué porcentaje de pérdida ósea usaste en el diente 3.1. ¿En qué porcentaje? Sí, lo calculaste. Sí. Lo pusiste al principio de la presentación. No pusiste el porcentaje. Yo usé la misma pieza, doctora, y me salió 66%. Voy a compartir, Andrea. Gracias. Está bastante bien lo que hiciste. Esa más o menos es la idea de lo que se espera que hagan a la hora de ver un caso. Entonces,
Usaste el 3.1, que me parece que sí es un diente con mucha severidad y pues sí representa lo que sucedió en la boca de este paciente, está sucediendo. Hay algunas molares, perdón, que hasta sorprenden que tenga tanta cantidad de hueso, ¿verdad? Pero, pues, en definitiva, sí tenemos un problema de pérdida ósea severa. Puedes usar puedes usar también los superiores, ¿ok? Entonces, los superiores, básicamente, están también agarrados casi del 25%, pero vean que es por una mala relación o sea, tiene raíces cortas, eso es lo que quise decirles, ¿ok? Entonces estos dientes, vean que sí están pues apenas agarraditos del periápice, tienen un defecto de la cresta ósea severo. ¿Alguien tiene duda con que esto sea un estadio, un estadio 4? Y está bien que hayas puesto generalizado. Aunque la verdad no he visto estadios 4 localizados, de una vez les digo, pero ¿alguien tiene duda con esto? No, doctora. Doctora, Estos son como a veces bastante claros. Cuando hay un estadio 4, decía un compañero mío, es así como ¡ah! De asustarse. O sea, oh Dios, ¿qué voy a hacer en este caso? Oh Dios, ¿quién me ayuda? ¿Verdad? Con este caso para poder generar una rehabilitación oral completa. Otra cosa importante es que recuerden que los estadios 4 son pacientes que si uno no tiene cuidado, son futuros edéntulos totales. Y si este paciente no tiene una adecuada rehabilitación oral, de hecho, vean la foto, otro aspecto, estos son dientes migrados en abanico, ¿ok? Esto se ve así porque esos dientes probablemente tuvieron migración. Entonces, si uno no tiene cuidado al tratar a estos pacientes, si no logra tener una comunicación y un alcance adecuado con otras interdisciplinas, es altamente probable que este paciente sea un futuro edéntulo total. Doctora, yo tengo Bueno, una duda. sí. Para sacar los pares oclusales, ¿nos vamos a basar como en el diente con su antagonista o nos vamos a basar en los dientes que ocluyen funcionalmente nada más? Buena pregunta. Eso no lo aclaran, pero son funcionales. O sea, ¿qué quieres decir con que algo con su antagonista no sea funcional? Explícame a ver si entiendes lo mismo que yo. No sé, es que por ejemplo, yo veo piezas de que ocluyen, pero muy poco, tal vez con la antagonista, entonces a eso, y hay piezas que sí se ve como que ocluyen mejor. Eso no lo puedes saber, digamos, en la foto, es un poco complicado. Tal vez en los casos, O en en dientes la como vida en real. abanico. Ah, exacto, eso sí. En casos de la vida real, lo que puedes analizar ahí es si ese paciente puede morder de forma adecuada con esos dientes o no. Entonces, comer, pues tener función. Entonces, usualmente los pacientes con dientes en abanico, esos dientes no se cuentan, porque esos dientes suelen tener movilidad a la hora de ocluir. Dientes que el paciente no le sirven bien para comer. Entonces, en este caso sí es como muy evidente pues que no tenemos 10 pares oclusales funcionales en este paciente, ¿verdad? Independientemente si contamos los centrales o no, no los hay. Sí, contando los centrales, yo conté 8. No hay 1, 2, 3, 4 y 5. 5 pares oclusales. No hay 10, o sea, en este paciente no hay 10. doctora, disculpe. Digamos que sí, tengo un caso donde la pérdida, bueno, pérdida dental por periodontitis no hay. Tiene más de 10 pares oclusales, sí. Tiene colapsos en la mordida, migración, digamos que sí. Y si tiene defecto severo de la cresta, no. ¿Qué sería ahí? ¿Qué estadio? Es que a mí eso O sea, todavía... los que sí me dijiste, ¿cuáles son? De nuevo. Ajá, digamos de que lo único que tiene, que sí, digamos que la pieza migró, una migración, digamos que esto es lo único que tiene. Ajá. Pero es muy raro que eso haya migrado y usted no tenga efectos óseos de la cresta.
Ya una cosa como que va agarrada a otra. Aunque tenga Sí. 10 pares oclusales, y sí los tengo, pero hay colapso y hay un defecto severo, sigue siendo Ujú. estadio 4. Estadio 4. Ok, gracias. O sea, Doctora, lo que pasa es que estos casos se describen así porque usualmente un signo va acompañado de los otros, o de 2 o de 3 signos más. Es muy raro que encuentren un caso en donde no tengo los signos juntos y sea un estadio 4. Dime. le quería preguntar si yo podía presentar el caso 4. ¿Está bien? ¿Quién eres? Fernando Ruano de la B. Ok, porfa, gracias. Doctora, Sí. perdón, una duda. Es que a mí todavía no me queda muy claro el defecto severo de cresta. Dijimos que ese sí, no, dijimos que ese no era del 75. O bien, No, es que no, me mira, confundí. la clasificación de la pérdida ósea está dada, o sea, esto fue lo que tuvieron, me imagino que lo vieron con la doctora Callejas. La clasificación de la pérdida ósea en perio es leve, moderada y severa. Y es severa a partir del 50%. ¿Ok? Oh, Entonces, cuando usted dice, si yo tengo un defecto de la cresta severo, según la clasificación, va a tener que pensar en algo que está agarrado solo del periápice, ¿ya? Según la clasificación de periodontitis. Pero según la clasificación de pérdida ósea en periodoncia, más allá del 50% ya se considera severo. Son cosas separadas. ok, y en este No caso, sé, cuando lo sí. analizo, me baso, por ejemplo, en la única pieza que tomé en un inicio de referencia al estado de mi paciente, o si es mejor que analice casi todas las que están con mayor pérdida, porque ahí es donde yo me confundo, porque miro unas, por ejemplo, que están todavía con cresta hasta nivel coronal y otras ahí ya en el ápice, entonces ahí es donde me confundo. No, analice las peores. Y si usted ve en ese caso, las peores, voy a poner otra vez, dijimos anterosuperiores y anteroinferiores. Las peores sí tienen defectos de la cresta ósea muy severos, o sea, ese no es este. O sea, estamos hablando de que estos dos centrales están agarrados del periápice. Estamos hablando de que aquí ya hubo una reabsorción ósea del 75% por lo menos. ¿Ok? Entonces, tal Gracias. vez el resto no, pero sí tenemos un par de sitios en donde es muy severa. O sea, si este paciente tuviera un poquito más de hueso, o sea, aquí 50% y aquí 50%, no tengo realmente defectos de la cresta ósea severos que apliquen a un estadio 4. Sí tengo pérdida ósea severa, porque es más del 50%, pero no tengo defectos de la cresta ósea severos que apliquen a un estadio 4. Gracias, doctora. Bueno, ahora sí, perdón, Jorge, Jorge era. Fernando, Fernando, ajá. presente. No sé si se ve Ya lo veo muy extraño. ahora. Ahora sí. En el caso 4, que dice que es una paciente mujer de 54 años, fumadora, que pues consume 15 cigarrillos por día y sin enfermedades sistémicas. Eh, Aquí se presenta el pleontograma que tiene Furcas grado 3, 2. Bueno, y acá está acá dice el índice de placa que tiene el 100%, un índice de sangrado del sondaje de 87%. Y acá está la radiografía. Bueno, al menos yo en este caso yo tomé la pieza 4.1 porque como se puede apreciar, siento que está pues agarrada nada más con la punta del lápiz.
Y haciendo cálculos, resultó que pensé que tenías 97% de pérdida ósea aproximadamente. Y luego ya nos vamos aquí a las vías, que por la preliminar, que pues como sabemos no es solamente por factores locales, entonces nos vamos por la pérdida ósea y que hay más de un diente, entonces sí. Luego la sospecha de periodontitis, que se presenta una profundidad de sondaje mayor a 4 milímetros, sí, y luego entonces se podría confirmar un caso de periodontitis y luego se van a determinar los estadios o grados que se puede presentar. Luego para verificar si está entre el grado 1, 2 o 3 y 4. Estadio. Perdón, estadios. Estadios 1, 2 o 3 y 4. Que pues se puede, al menos en la pieza que yo tomé, pues se ve claramente que hay una pérdida ósea en el tercio apical. Luego pues ya nos dirige directamente al estadio 3 o 4. Si podemos ver las imágenes, se vio que la paciente tenía ausencia de piezas dentales. Pero era Entonces, por periodontitis. sí, eso iba a decir de que tal vez deduciendo podría ser por periodontitis, pero no es como confirmado. Exacto. Entonces, mira, si el caso no lo dice, o si ustedes no van a extraer por periodontitis, no lo uses, ¿ok? Porque estás suponiendo cosas. Y uno no sabe hace cuánto tiempo esa paciente perdió los dientes y ni por qué razón. Y además es una paciente que si usted ve las radiografías, tiene mucha caries. Entonces también tengo factor de riesgo. Voy a compartir un toquecito, perdón un momentito, porque hay algo que quiero corregirte de una vez. De todos los dientes que pudo haber escogido, yo creo que tal vez no escogí el mejor por una razón, pero eso también todavía es un poco perdonable, porque ese diente tiene pérdida ósea completa del 100%. O sea, yo sé que tiene una pared aquí en distal y que aquí se ve medio ahí radio opaquito, medio radiolúcido, pero es un diente que no estoy segura que se vaya a poder mantener. ¿Ok? Entonces, de una vez, mejor descartemos ese diente, no lo usemos. Doctora, ¿podría ser el 2.7? Podría ser, sí, muy bien, el 2.7. Que más o menos la pérdida ósea anda por aquí, ¿verdad? Si seguimos una lineecita, anda por ahí en esa pared. Entonces, podemos usar más o menos tu parámetro, pero yo diría que no usaría ese diente. Usaría más bien esto que no está al 100% perdido, así como ese tan evidente. Puede que después se saque, como les dije el otro día, puede que no sirva el diente habilitadoramente para nada, pero todavía pues algo de hueso hay para poder analizar. Si usáramos este diente, ¿qué porcentaje podríamos determinar de que queda o de que hay de pérdida ósea? Usando esta raíz, ¿verdad? La mesial, que es donde hay mayor defecto del hueso. Casi que el 99% también, unos 94 tal vez. Vamos a ver. ¿80? A veces, como el 80, ajá, por ahí. Más allá del 75, por aquí. Aquí está eso, 100%, sí, como el 80 podría ser. 80%. Es que saben que es que, a ver, en radiografías, cada milímetro se supone, si una radiografía está bien tomada y con técnica de paralelismo, cada milímetro es un 10%. Por eso es que cuesta un poco decir que hay un 97% de pérdida ósea aquí. Sino más bien todavía nos quedan, qué sé yo, un par de milímetros y medio, puede haber entre 25, 80%, entre 75, 80% de pérdida ósea todavía. ¿Ok? Ese es otro tip para ver pérdida ósea en radiografías, con la salvedad que la radiografía tiene que estar tomada con técnica de paralelismo,
Por eso es que no se les enseña muchas veces, porque a veces pues las radiografías que uno toma están distorsionadas un poquito, entonces pues se hace un cálculo aproximado también con el árbol de la raíz. Ok, pero ya haciendo esa salvedad, siga con su caso, usemos ese otro diente y le va a dar parecido el resultado. Siga, Fernando, por favor. No sé si ahí le pueden ver la pantalla. Sí, ya lo vemos. Ay, pero esa creo que no era, pero... Espera. Esta. Ujú, Entonces tomamos este que tenía como 80%. ujú. Entonces no podemos confirmar que sea por pérdida ósea. Para esos cruzales, según la fotografía, pues y según mi criterio, deduje que sí tenía 10 pares oclusales. Ujú, En donde vi también que sí había afección era en el defecto severo de cresta. ujú, Y yo recuerdo que usted explicó en clase que mientras tuviera una de estos signos, que sí, o afirmativo, o como sea, sería un estadio directamente 4. ok. Aquí que calculé si era una periodontitis generalizada localizada, según viendo las imágenes, las fotos que usted compartió. Y aquí Ahí, que, hasta ahí, hasta ahí. ajá, Devuélvase. entonces, aquí borrando esto, acá está el diagnóstico. Periodontitis estadio 4 generalizada, borrando el grado. Y estos médicos que pues los puse así como generalizado, que podían tratar la Ujú. afección. ¿Alguien tiene otro diagnóstico? Gracias, Fernando. Bueno, Bueno, sí, yo creería también que estamos ante un estadio. Miren, ese caso no está tampoco tan fácil. Voy a mostrarle por qué. Porque para mí no es como tan claro. Estos casos yo los saqué de un curso de la clasificación que llevé. Y lo mostraban como un estadio 4. Aunque yo lo veo casi tirando un estadio 3, pero más por la parte oclusal, ¿ok? Pero sí en rigor por el defecto de la cresta ósea que hay en ambos, en varios sitios, de hecho, que ya es severo, pues lo clasificaron como estadio 4. Ok, ese era nuestro último caso y generalizado, como les decía, ¿verdad? Entonces, esa parte de lo generalizado de la extensión ya lo tenemos bastante claro. Yo pensaría que ya en eso no hay duda de que realmente son los dientes afectados, ¿ok? Con periodontitis. Sacar el porcentaje de cuántos dientes tiene el paciente y cuántos dientes están afectados con periodontitis como tal, con una regla de 3. Si no ven la pantalla, ya empecé a pasar la presentación, me avisan, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver la determinación del grado. Ya vi que varios hicieron el ejercicio hasta grado, no estaba mal, pero pues sí quiero explicárselos un poquito mejor. El grado de la periodontitis nos va a decir qué tan rápido avanzó esa periodontitis en el paciente y qué factores de riesgo pueden estar modificando esa velocidad, ¿ok? Aumentando esa velocidad. En este caso es cuando sí vamos a necesitar conocer ese porcentaje de pérdida ósea, ¿ok? Entonces, tener ese número en la cabecita. Yo elegí el diente de 3.1 y determinamos que tenía 65% de pérdida ósea y a eso es lo que yo tengo que acordarme. Aquí hay un paso que se los voy a explicar que no lo hacemos en la universidad
pero es un paso que se describe en la clasificación y es de tener 2 radiografías en el tiempo. Eso sería lo ideal, tener 2 radiografías en el tiempo. Es decir, mi paciente vino a una consulta inicial, ya tenía pérdida ósea, de hecho no se hizo el tratamiento y regresa un tiempo después. Y volvemos a tomar un set radiográfico completo. Eso es una pérdida ósea directa, lo que estaríamos viendo, o sea, porque estamos viendo qué sucedió en esos años, cuánto hueso perdió ese paciente en esos años con 2 radiografías comparativas. Ahí vemos velocidad de pérdida ósea. Pero como dice esta diapositiva, esto no suele suceder, por lo que no usamos esto para determinar el grado usualmente. O sea, casi nunca el paciente viene con radiografías previas, casi siempre lo vemos la primera vez cuando lo ingresamos. Entonces, si no hay 2 radiografías previas, usamos una relación de porcentaje de pérdida ósea, esa que les decíamos, versus la edad del paciente. La pérdida ósea se calcula en una radiografía que contenga el defecto óseo más severo en un diente que se vaya a mantener en boca. Misma radiografía que usamos para el estadio. Y estos son los gráficos que se guían, ¿ok? Entonces, vamos, tenemos el caso de periodontitis, tenemos radiografía previa. Si nos declinamos aquí no, pues no teníamos. Vamos a hacer esa división entre la pérdida ósea versus la edad. Y lo que nos dé esa división, vamos a guiarnos hacia las flechas que tenga un grado A, un grado B o un grado C. Entonces, una vez que tenemos un grado A o un grado B, vamos a ir a analizar si eso se puede modificar o no, si ese grado puede estar afectado por algún factor de riesgo. Los 2 factores de riesgo reconocidos en la literatura ampliamente estudiados en periodoncia son el mal control de la glicemia en diabéticos y el tabaco. Entonces, aquí hay de este diagrama varias cosas que quiero que pongan atención. Los que se modifican o se pueden modificar son el grado A o el grado B. No así el grado C. ¿Por qué? Porque ya el grado, miren, no tiene flecha, ¿eh? No va hacia ningún lado. Si usted ya determinó que usted tiene un grado C, ese paciente no puede estar peor. Es cierto, si fuma, pues eso va a acelerar su pérdida ósea, pero ya de por sí, por la edad versus la pérdida ósea, ya ese paciente está muy mal, muy mal. Entonces, ni quitándole el tabaquismo o la diabetes puede que mejore, ¿ok? Eso es lo que quiere decir que ese grado no se modifica. En cambio, el A y el B sí se pueden modificar. Entonces, estos son los casos que vimos la semana pasada. Vamos a recordar un poquitito. Esta paciente era femenina, de 50 años, fumadora, pero vean que fuma 7 cigarrillos al día, sin compromiso sistémico. Y esto es otra cosa, ustedes tienen que saber si el paciente fuma, cuántos fuma diarios. Si le da un cálculo de paquete, tienen que saber cuántos cigarrillos tiene el paquete y hacer el cálculo diario también. Paquete semanal, por ejemplo, ¿ok? El 23% de la boca tenía periodontitis. Habíamos usado esta 3.6 para hacer el análisis. Y habíamos dicho que aproximadamente... Sí. Sí, fuma, pero así como que ocasionalmente, o sea, que un día sí, 2 días no, también cuenta, ¿o no? Sí, fuma. Y es diario. Entonces, fuma el corte para que veas en el diagrama que está acá, es 10 o más cigarrillos al día y menos de 10 cigarrillos al día. Aunque fume 0.033333, fuma, ¿ok? Entonces, si fuma, sí hay algún grado o puede haber algún grado de afectación en la velocidad de progresión de la enfermedad y por lo tanto se toma en cuenta. Ok, gracias, doctora. Me gustan esas preguntas así como rebuscadas, así. Imaginándose así el paciente que fuma medio cigarrillo al día. Eso está bien. Bueno, entonces les decía, habíamos usado este diente
y ya habíamos determinado, que aproximadamente teníamos un 11-10% de pérdida ósea. Aquí apenas un mordisquito de pérdida ósea le podríamos llamar. Entonces íbamos a usar ese porcentaje. Entonces, recordando, esta paciente tiene 50 años, que está acá, y hacemos el análisis de pérdida ósea, 11 dividido entre 50 y nos da 0.22. Nos vamos al gráfico y si vemos esa paciente, no teníamos radiografías previas, estamos con un número de 0.22, por lo tanto es menor a 0.25 y es un grado A. ¿Ok? Entonces, si la paciente no fumara, hasta ahí llegamos el grado. Pero resulta que sí fuma. Y debido a que fuma menos de 10 cigarrillos al día, aquí va la flecha, sube a un grado B. Por lo tanto, esa paciente estaría en una periodontitis estadio 1 localizada, porque recuerden que eran 23% de la boca lo que tenía afectado de los dientes, con un grado B. ¿Ok? ¿Alguna duda de ese caso? Doctora, No, disculpa. ¿verdad? Sí. Perdón, solo algo bien general, solo el estimado de pérdida ósea es siempre basado en el diente que elegimos como el representante que va, o sea, que es el más dañado, por así decirlo, el representante de la pérdida ósea, de la boca en general, o de los Sí, dientes en general. pues de la boca y los dientes es lo mismo, porque sí. Ah, ok, gracias, gracias. Ujú. Bueno, este paciente, recordemos los datos, tiene 70 años, es no fumadora, sana sistémicamente, profundidad de sondaje entre 5, eso ya lo vimos para el estadio. Habíamos usado esta pieza para hacer el análisis de la boca, tiene un 29% de la boca con periodontitis. Habíamos dicho que esta pieza 2.6, perdón, tiene una pérdida ósea aproximada del 30%. Si hacemos el cálculo, tiene 30% de pérdida ósea, entre 70 vamos a tener un porcentaje de 0.42. Si se acuerdan, en la introducción que les di de la clasificación, a ver, el grado A, ¿qué velocidad representa? ¿Rápido, lento o moderado? Lento. Lento. ¿Y qué porcentaje aproximado les dije que había de afortunados con con ese grado? O sea, ¿muchos o pocos? Pocos. Muy poquitos suertudos que tienen muchos años y tienen muy poquita pérdida ósea. Ahora, ¿cuál es el grado que más vamos a ver en nuestra población? El B. El B. Moderado, la velocidad moderada. Casi todos, el 80%, según ese estudio que les comenté, de trabajadores del T, de LO, el 80% aproximadamente tenían pérdida ósea moderada en el tiempo. ¿Okay? Entonces, la mayoría de nuestros pacientes van a estar en un grado B. Aquí vamos entonces con el análisis en el diagrama, hacemos la ubicación de cuánto nos dio esa división y nos daba entre 0.25 y 1. Por lo tanto, estamos ante un grado B. ¿Analizamos factores modificadores del grado, sí o no, en esta paciente? ¿No es fumador? Exacto. ¿Es diabética? No. No. Entonces nos quedamos hasta ahí. No tenemos nada más que agregar al caso. Por lo tanto, estaríamos ante un grado B. Periodontitis sería estadio 2, localizada porque era 29% de la boca afectada, de los dientes afectados, y sería un grado B. Ahora usamos los datos de la paciente con estadio 3. Esta es una paciente que tenía 50% de la boca con periodontitis y tenía 55 años de edad. Este es un caso límite, así ya está a punto de
pasar a otro grado la señora. Entonces, vamos a tener que la pérdida ósea está en el tercio medio, aproximadamente 50. Ese número nos da 0.90, por lo tanto, entra en cuál grado todavía. 1. No, Perdón. ve, sí. Las palabras esas se enredan, hay que estar como muy consciente y presente cuando uno está hablando de esto, porque uno a veces dice una cosa y la otra y estamos hablando de otras cosas, de grados o de estadios. En el caso, grado B. Ajá. Ahí vamos con todavía un grado B que no tiene modificadores de grado, no fuma, no es diabética, por lo tanto se mantiene ahí. El diagnóstico ahí sería periodontitis estadio 3. En este caso, recuerden, más de 30% está afectado, por lo tanto, tenemos que generalizar y el grado es B. ¿Qué pasaría si la paciente anterior fumara 12 cigarrillos al día? ¿Quién me lo dice así pensándolo? Solo acordándose un poquito. Ah, no. Sería un grado C. Sí. Sí, sería un grado C. Muy bien. ¿Por qué? Porque sí tendríamos un factor que modificaría ese grado. Y si vamos a analizar, si tiene 10 o más cigarrillos al día, como viene acá en la flecha negra, sube a un grado C. Entonces sería un periodontitis estadio 3 generalizada, grado C. ¿Por qué grado C? Porque lo que está presumiendo la clasificación es que eso puede avanzar o ha avanzado rápido debido a la presencia del factor tabaco. Ahora, recuerden el estadio 4 que les mostré, es un caso realmente pues muy complicado, muy severo, una paciente de 46 años de edad, es diabética, este dato lo tenemos que saber, que es la hemoglobina glicosilada, que es de 8.2% en esta paciente, no es fumadora. Y si usamos el diente que habíamos elegido, pues aproximadamente un 75% de pérdida ósea. Hacemos el análisis de pérdida ósea versus la edad, 75 entre 46 nos da 1.63. Aquí hay un dato matemático importante. O sea, si usted tiene pérdida ósea mayor que la edad, siempre esta división le va a dar más de 1. Entonces ya automáticamente no tiene que ni ir a buscar la calculadora. Automáticamente usted está en un grado C. Entonces vamos por acá porque esa división nos dio 1.6, un grado C. Y con lo que les decía, ojo, aquí no hay flecha. Esta paciente, pues aunque fume o sea diabética, sí va a influir en su metabolismo, pero ya no puede estar peor que un grado C. Por lo tanto, es una paciente con una periodontitis en estadio 4, generalizada, grado C. Muy bien. Esta clasificación cuando salió, hubo muchos memes alrededor. O sea, si ven, no es una clasificación tampoco tan fácil de entender. Nosotros como periodoncistas tenemos muchas dudas a la hora de clasificar. Pero pues esto solamente la práctica va a ir haciendo, como dice el maestro. Entonces, por favor, que ustedes no sean más de un montón, que no entiende la clasificación, sino que digan, yo sí pude, ¿ok? No sé si tienen dudas hasta acá. ¿Preguntas? Doctor, una pregunta. ¿Sí? Si, por ejemplo, nuestro paciente tuviera factores que modifican el grado, por ejemplo, que fuera diabético y fuma, algo afectaría, por ejemplo, fuma menos de 10 cigarros al día, pero es diabético. Entonces sería, por ejemplo, un grado B, pero no subiría a grado C por ser diabético o algo así, o la combinación de ellos. Espérame. Aquí estamos, ¿verdad? O sea, su paciente fuma. Y no solo fuma, sino que además es diabético, ¿verdad? ¿Hello? Hola. No se Sí, ve, sí, doctora. doctora. Sí, doctora. Ahora ya. ¿Ya? ¿Ya lo ven? Ya. Sí, sí, sí. Ok.
Fuma y es diabético. ¿Cuánto fuma? Más de 10 al día. ¿Y cuánto es hemoglobina glicosilada? Porque eso tal vez no se los dije acá, pero mira, si tenemos hemoglobina glicosilada menor a 7, va para un lado. Y si tiene hemoglobina glicosilada más de 7, va para otro lado. O sea, porque menos de 7 es un paciente, aunque es diabético, está bastante bien controlado. Si es más de 7, es un paciente que no está controlado, que es diabético y no está controlado. ¿Cuál opción quiere? Donde no está controlado. Pues resulta que los dos factores de riesgo lo Ay, tiran no, hacia un grado C. no, perdón. Sería que si estuviera controlado, pero fuma más de 10 al día. Perdón. Ah, ok, sí controlado. Entonces, eso depende de qué es lo más severo o qué es lo que está peor en su paciente. Entonces, en ese caso, lo que está peor es el tabaquismo. Eso es lo que manda, es el mandatorio. Ok. ¿Ya? Si, Sí, por ejemplo, gracias. usted tuviera, al contrario, no está controlado y fuma menos de 10 cigarrillos al día, usted sigue en un grado C. Esto es lo peor en este momento en su paciente, no estar controlado de la diabetes. Gracias, doctora. Muy amable. Bueno, si no tienen más dudas de esto, el ejercicio para la próxima semana es básicamente estos mismos casos, aplicarles o formular un pequeño plan de tratamiento. No tiene que ser muy elaborado, sino simplemente pues lean el documento que les dejé en la plataforma sobre elaboración de planes de tratamiento y aplíquenlo a esto. Aparte, pues agreguen, corrijan lo que ya vimos, ¿ok? De los estadios y agreguen además el grado. El diagnóstico con el estadio y el grado y los diagramas y el porcentaje de pérdida ósea que usaron con el diente está ya en una actividad en la plataforma. Eso lo tienen que subir para la otra semana. Ahora, el plan de tratamiento lo pueden hacer todavía para una semana después, ¿ok? Me explico. Para la semana, ya les digo las fechas. El diagnóstico y plan de tratamiento está para el martes 29. Perdón, el diagnóstico con el estadio y el grado está para el martes 29. O sea que tienen el fin de semana para corregir lo que es el estadio, si lo tenían mal, y hacer su propio grado. Y si es generalizado o localizado. Eso está en una actividad grupal. Me la van a enviar en grupos. Y la elaboración del plan de tratamiento van a tener tiempo hasta el 5 de abril. Esa actividad todavía no la he subido. Esa actividad se va a activar el jueves 31. Pero básicamente van a ser los mismos casos. Fíjense que yo no los puse por afinidad porque tengo que calificarlos en la plataforma, entonces hice los grupos en plataforma. Pero chequeen la actividad si están con grupos, sobre todo el grupo B, porque ahí es donde yo no estoy muy segura si quedaron por grupos. Y hagan los grupos según como los distribuyó Canvas, por favor, ¿ok? Porque sí, ahí sí, yo la verdad es que no sé si puedo meter la calificación manual todavía, no, me da como susto. Entonces, por el momento hagan esta actividad así y voy a averiguar cómo hacer pues la otra y si quieren la hacen por afinidad, porque la de plan de tratamiento también va a ser grupal. En resumen, no es por afinidad. Están los grupos ya determinados en Canvas. ¿Dudas, preguntas? No, doctora, todo bien. Bueno, si no Sí hay les, nada más. perdone, sí les aparece en los grupos, es que a mí no. No, ahorita estaba No, revisando no, y no me aparece. Pero sí les aparece la actividad. Sí, eso sí, doctora.
Ok, entonces, si no están los grupos, ahí sí hagan grupos de 5 personas y por afinidad, pero tienen que ser del A nada más o del B. No pueden mezclar, por favor, secciones. No sé ¿Y si todos los unimos o solo uno? Eso es lo que no sé cómo han hecho cuando hacen grupales, porque hasta la fecha no he hecho grupales en Canvas. Los suben fíjese, todos. doctora, que a mí sí me aparece con un grupo, pero no me dice quiénes son los del grupo. Pero Sí. Bueno, háganlo mejor con grupo de ustedes. O sea, por afinidad, si no les aparecen la información de quiénes son los del grupo. Y mándenlo individual para yo poder ponerles la nota. Sobre todo eso es lo que más me preocupa. Para poder ponerle la nota, van a tener que enviarlos todos. Se reciben archivos PDF, porfa. Ujú. ¿de cuántas Doctora, personas? De 5. doctora, perdón, por ejemplo, ahorita que todos teníamos como un borrador, es decir, creamos uno igual para todos y ese es el que mandamos o cada uno manda lo que tenía hecho, pero ya con las mismas correcciones todos los miembros del grupo. Pueden enviarlo con lo que tenían hecho para que no dupliquen documentos, pero con los nombres de los integrantes en la portada, por favor. Doctora, le Gracias. iba a comentar, si hay unos grupos, pero están divididos por hojas de trabajo, no sé qué hoja de trabajo sería esta. No, ese debe ser un grupo de alguna otra actividad. Entonces Sí, eso es no que, los usemos. ok. Gracias. Ujú, gracias. Bueno, si no hay más dudas, vayan a descansar y nos estamos viendo si Dios quiere. ¿Ok? Gracias, doctora. Gracias, Creo que doctora. mañana quedaría uno de 6, doctora. Bueno, Gracias, sí, puede doctora. haber uno de Gracias, 6, no hay doctora. Feliz problema. noche.